Hola, saludos, bienvenidos. Estamos ahora en nuestro tiempo de meditación en la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a buscar en nuestras Biblias, en el capítulo 15, el final del capítulo 15, vamos a leer del versículo 29 al 39. Y vamos a hacer la lectura en la Biblia, en la Reina Valera 60. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción para meditar el día de hoy en la compasión que jamás se agota. La compasión que jamás se agota es el título de la meditación en este día. Vamos a leer en nuestra Biblia. Dice la palabra de Dios, Mateo 15, versículos 29 al 39. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió, y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Bien, hoy vamos a estar meditando en esta porción de la palabra que hemos titulado La compasión que jamás se agota. Los 3 días mencionados indicaban que Jesús había pasado ese tiempo con la multitud. Seguramente la gente había consumido ya los alimentos que llevaban tal vez en sus morrales o en algún envoltorio para en esas regiones que podrían haber llevado a cuestas en este transitar. Ahora tendrían hambre al haberse agotado estos alimentos. El significado de este pasaje puede verse en el contexto en el que ocurrió, como parte de la extensión del ministerio de Jesús en territorio gentil. Tenemos aquí una repetición del milagro que fue obrado en tierra de Israel, pero ahora sucede en este pueblo gentil que acaba de alabar al Dios de Israel. Si alimentar a estos 5,000 hombres judíos era el anticipo del banquete mesiánico, entonces este relato indicaría que los gentiles también compartirían las grandes bendiciones de Israel. El segundo contraste que se presenta es que estos reciben a Jesús y alaban a Dios por las obras que acaba de hacer, mientras los líderes judíos rechazaban a Jesús. Las multitudes que siguieron a Jesús recibieron la bendición de la provisión divina a sus necesidades. Incluso estaban mucho más que satisfechos. Todos saciaron sus necesidades. La provisión de Cristo satisface plenamente, dejando incluso sobras abundantes. La palabra saciar, chortazo, se aplicaba generalmente a alimentar o a engordar animales. Los filósofos del estoicismo empezaron a usar
esta palabra con cierto desprecio para la gente común y comenzaron a aplicar chortazo a los seres humanos. La palabra llegó entonces a significar, en sentido general, el estar satisfecho con una alimentación abundante, con una alimentación copiosa. Además, observamos que la repetición de este milagro por parte de Jesús comprueba que su poder no se agota, que sus variadas bondades no se acaban, que no solo son para favorecer una ocasión, sino para siempre que haya necesidad, aunque esa necesidad se repita, aunque esa necesidad sea periódica. En otras palabras, esto comprueba que el Señor tiene para cada nueva necesidad una nueva provisión y por consiguiente podemos depender de Él y acudir a Él en todo momento y circunstancia. Por medio de este milagro se ve otra vez la sensibilidad y compasión de Jesús para con la gente y su necesidad física. El hecho de que fuesen gentiles no restó la intensidad de su compasión ni su prontitud para proveer para las necesidades. A la vez enseña a sus discípulos en aquel momento y hoy en día que sin Él no tenemos con qué satisfacer las necesidades de la gente, pero en cuanto dependemos de Él y cooperamos con Él, los recursos alcanzan y sobran. El relato nos enseña, entre otras cosas, a descansar en la fuente de recursos divinos que es Cristo. El Señor nos puede usar más y mejor cuando reconocemos nuestra penuria, cuando reconocemos nuestras limitaciones y acudimos a Él. Lo que podemos tener en nosotros nunca es suficiente para satisfacer las necesidades de otros ni para realizar algo para Dios. Este acto es altamente simbólico del plan de Dios en todas las épocas para satisfacer las necesidades de la gente. Proveyó Él los recursos por medio de las manos de sus seguidores. De nuevo, Jesús hace que la gente se siente, hace una oración de gracias y da el pan y el pescado a los discípulos para que estos los distribuyan entre la gente. Y hubo suficiente para todos. Y los discípulos recogieron incluso 7 canastas de lo que no alcanzaron a comer, que sobró después de que cada uno de los hombres, mujeres y niños quedaron saciados. La palabra griega para canasta que se usa aquí no es la misma que se usa en el otro pasaje donde Mateo nos da aquella noticia de los 5,000 hombres en tierra judía. Aquí estas canastas que se describen en este pasaje son más grandes, pero eso da igual en cualquiera de los casos. La palabra cesta proviene de un término griego, spuris, que se refiere a un utensilio portátil de mimbre o junco trenzado. Normalmente era de tamaño grande, como para sostener a un hombre. Se nota el uso del número simbólico 7 panes y 7 cestas. Si tiene algún valor simbólico aquí, significaría la perfección para los fines de cada caso. Sería equivocado clasificar un milagro como mayor y otro como menor, especialmente si basamos la evaluación en el número de personas alimentadas o el volumen de lo restante. Cuando termina el ministerio en Decápolis, subieron en el barco Jesús y sus seguidores, cruzaron nuevamente el mar de Galilea y llegaron a Magdala, o según Marcos, Dalmanuta, ubicada en la costa occidental. Lo que observamos aquí es la compasión, es lo que motiva los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Leemos que Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. Sus palabras deberían conmover nuestros corazones al saber
que cada uno de ellos es un pecador moribundo y tiene un alma que necesita salvarse. Nadie parece haber sentido jamás tanta misericordia por los extraviados al ver una multitud que Cristo. De todos los sentimientos que nuestro Señor experimentó cuando estuvo en este mundo, ninguno se menciona tanto como la compasión. Es la compasión la que se usa mayormente en las Escrituras. Se describe su alegría, su tristeza, su gratitud, su ira, su asombro, su celo. Aparecen en ciertas ocasiones, pero ninguno de estas emociones, ninguno de estos sentimientos se expresan con tanta frecuencia como la compasión. El Espíritu Santo parece querer hacernos ver que esta es la característica distintiva de nuestro Señor Jesucristo, su compasión. Y el sentimiento predominante en su mente cuando estuvo en los hombres es esta, la compasión. Hay algo muy conmovedor e instructivo en este hecho. En la palabra de Dios no hay nada por casualidad. Todo está ahí con un propósito. Todo está escrito por alguna razón. Cada una de las expresiones han sido colocadas de una manera especial y para una enseñanza específica. La compasión de Cristo debería animar a todos aquellos que están titubeando a andar por los caminos de Dios, que no han dado ese paso de fe a acercarse a Cristo. Debemos recordar que cada uno de nosotros recuerde que Cristo tiene una gran compasión, que recibe con gracia, que perdona con generosidad, que nunca más se acuerda de iniquidades y provee para todas las necesidades abundantemente. La misericordia de Cristo es más grande que el espacio profundo, el cual no tiene final. Que recuerde cada persona que Jesús es compasivo, conoce el mundo en que vivimos, conoce el cuerpo del hombre y todas sus debilidades, conoce las maquinaciones del enemigo de los hombres. No debemos desanimarnos nunca. El Señor se compadece de su pueblo. El Señor se compadece de su creación. El Señor se compadece del ser humano. Quizá sintamos debilidad, incapacidad e imperfección en nuestros actos, pero no debemos olvidar que sus misericordias jamás decaen. No importa que sea aquí o más allá, o sobre muchos o sobre pocos, su presencia se hace cada vez más presente, cada vez más latente. Así que cuando los mayores poderes de la naturaleza son superados portentosamente, cuando las dificultades son superadas de una manera extraordinaria, debemos decir, es el dedo de Dios. Por eso, Cristo nos muestra su compasión para motivar nuestra compasión. ¿Con qué ternura habla Cristo de ellos? Dice, tengo compasión de la gente, ahí en el versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Esto era muestra del celo de la gente y del afecto que profesaban a Cristo y a su palabra, pues no solo habían dejado sus ocupaciones ordinarias, sino que afrontaban grandes inconvenientes para continuar escuchando al Maestro. Llevaban tanto tiempo sin comer que apenas podían sostenerse en pie, lo cual demuestra que estimaban más la palabra de Cristo que el necesario alimento corporal. Nuestro Señor Jesucristo lleva buena cuenta del tiempo que cada uno de sus seguidores
llevan a su lado, así como de las dificultades que se han encontrado en ello. Un ser humano necesitado o una multitud en necesidad siempre llena de compasión el corazón de Cristo. Hay en Cristo gracia y poder suficientes para dar abundante satisfacción al deseo más urgente y prolongado. Abre tu boca y yo la llenaré, dice el Salmo 81:10. Cristo nos muestra también el interés que tiene por la multitud. Dice, no quiero enviarlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. La miseria de nuestra condición presente se muestra, entre otras cosas, en que precisamente cuando nuestra alma está siendo alimentada y ensanchada de alguna manera, nuestro cuerpo no puede seguir el mismo ritmo en situaciones convenientes y aún en el cumplimiento de nuestro deber. La debilidad de la carne es un grave obstáculo a la buena disposición del espíritu. Con qué facilidad nos rendimos en desesperación cuando enfrentamos situaciones difíciles. Como los discípulos, con frecuencia olvidamos que si Dios nos cuidó en el pasado, hará lo mismo ahora. Si están algunos de ustedes atravesando por alguna situación particularmente difícil, adicional a la que ya estamos viviendo, recuerde lo que alguna vez el Señor ya ha hecho por usted con anterioridad, y recuerde y confíe que Dios lo puede volver a repetir. Aquí es el hambre de la multitud lo que lo mueve a la compasión. Por ello no está dispuesto, no quiere enviarlos hambrientos. Dice, no sea que desfallezcan y caigan exhaustos. Por eso Cristo nos muestra que está siempre dispuesto a usar su poder. La región deshabitada, evidentemente hacia el este o el sureste del mar de Galilea, era un lugar desolado, un verdadero desierto. Parece poco natural pensar que los discípulos quisieran decir, no hay de dónde obtener pan suficiente para tal multitud, pero lo que nosotros no podemos hacer, tú puedes hacerlo. Y que estos hombres muestren que han aprendido de corazón la lección de la alimentación de los 5,000 y que por lo tanto merecen crédito por su pregunta. La compasión que siente Cristo por la necesidad de la gente pone en acción su poder para proveerles de lo necesario para el sustento. Dicen los discípulos, ¿dónde lo conseguiremos? ¿De dónde podemos obtener nosotros tantos panes? ¿Podrían entonces sentirse desvalidos aun cuando estaba junto a ellos el maestro? El olvido de experiencias anteriores puede ser causa de perplejidades y dudas presentes. Otra vez sus discípulos se sintieron frustrados ante la imposible tarea de alimentar a tal muchedumbre. Esta vez tenían solo 7 panes y unos pocos pececillos. Jesús repetía sus enseñanzas y obró una gran cantidad de curaciones. No hay razón por la que Jesús no repitiera ocasionalmente un milagro sobre la naturaleza de este tipo en otros lugares. La compasión de Cristo nos hace reconocer cuál es la posición en la cual nos encontramos. Cristo conocía cuán escasa era la provisión de que disponía de momento cada uno de sus discípulos, pero quería escucharlo de sus labios. Dice en el versículo 34, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Antes de actuar, quería ver el poco material de que disponían cada uno de ellos para que al ejecutar su poder, brillara
con el máximo resplandor. Lo que los discípulos tenían lo llevaban tal vez para ellos mismos, y aún eso era muy poco, pero Cristo quería que lo diesen a la gente. Les sienta bien a los discípulos de Cristo ser generosos, pues su maestro lo era. Debemos compartir lo que tenemos. Ser tacaño con lo de hoy a causa de la preocupación por el mañana es enredo de una corrompida inclinación que debemos desechar. No debemos pensar en lo que nos falta tanto como en lo que ya tenemos. ¿Cómo fue manifestado a la multitud el poder de Cristo al estar en esta condición los discípulos? Por eso Cristo nos invita a compartir lo que tenemos en nuestras manos, en la provisión que Él ya nos ha dado. Él nos pide que lo demos, pide que compartamos. Es probable que estos peces los hubieran pescado tal vez ellos mismos. Es un consuelo ciertamente comer del trabajo de nuestras manos, y es una dicha el compartir con otros lo que con la bendición de Dios hemos obtenido de nuestro trabajo. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:28, trabaje para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. La razón de la pregunta de Cristo exigía una respuesta detallada. Probablemente era esta, que el conocimiento completo y exacto de una provisión totalmente inadecuada, humanamente hablando, haría que el milagro se destacara en forma mucho más notable. También Cristo nos invita a observar lo que sucede cuando damos nuestros recursos a Él. Como en el caso de los 5,000, Jesús hizo recostar a la gente, dio gracias a su Padre, luego partió los panes y pescado y los dio a sus discípulos para que éstos lo distribuyesen. Él espera que sus discípulos hagan lo que puedan. Luego Él interviene y hace lo que ellos no pueden hacer. La costumbre judía era que la cabeza de familia diera la bendición solo si compartía la comida, a no ser que los comensales fuesen de su propia familia. Cristo también nos invita a intervenir activamente. Aunque los discípulos habían desconfiado del poder de Cristo, Él los usó como anteriormente. A veces los amos y jefes no dan a sus subordinados una segunda oportunidad, pero Cristo no deja de lado a sus ministros a la vista de sus debilidades y flaquezas, sino que continúa dándoles el pan de vida y les encarga que lo den a los demás. Tercero, la compasión de Cristo siempre nos proporciona hasta que sobreabunda. Siempre nos proporciona bendiciones hasta que sobreabundan. Después de que todos se hubieron saciado, quedan 7 canastas llenas de alimentos sobrantes. El número de los alimentados fueron 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Quedaron pues 7 canastas llenas. La palabra para canastas es el griego espúridas y se refiere a una canasta capaz de contener a un hombre. En Hechos 9:25 vemos el ejemplo de Pablo. Estas canastas tenían más capacidad que las pequeñas cofinos de la alimentación en tierra judía. Y vemos aquí que siempre es abundante la provisión que nace de la compasión de Cristo. Ahí en el versículo 37 dice la palabra: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Cristo sacia a quienes Él alimenta. Mientras trabajamos para lo mundano, gastamos nuestro jornal en lo que no sacia. Vamos a buscarlo en Isaías. Vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías 55:2. Isaías 55:2. Dice la palabra: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia?
Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Pero los que se amparan bajo la sombra de las alas de Cristo serán completamente saciados de la abundancia de su casa. Vamos a buscar en el libro de Salmos, capítulo 36, versículos 7 y 8. Dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Bien, entonces, para mostrar que todos habían tenido bastante, se nos dice que sobró. Recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Cristo siempre nos sorprende con la provisión cuando hacemos un recuento de las bendiciones. Habían sido alimentados 4,000 hombres. No se les cuenta para que estos paguen por los alimentos, sino para que sean testigos de la grandeza del poder y la bondad de Cristo. Advirtamos las 12 cestas llenas de pedazos que se recogieron en la alimentación de los 5,000 en comparación de las 7 canastas llenas con pedazos que ahora se recogieron. Después de todo, hay una diferencia entre cesta y canasta. Uno puede fácilmente transportar tal vez un bebé en una cesta, pero se necesita una canasta para bajar a Pablo desde lo alto de un muro, ahí en Hechos 9:25. Ahora se aclaran 2 puntos adicionales. Jesús no solamente tiene poder para realizar milagros, sino también tiene el poder para repetirlos. Siempre está dispuesto a ayudar. Y su compasión la muestra no solamente hacia el pueblo del pacto, sino aún para los que están fuera de él. Y Cristo siempre nos motiva a buscar a alguien más con quien compartir de las bendiciones que hemos recibido de su mano. El hecho de que su compasión se dirija también a los gentiles, como le indica esta segunda alimentación milagrosa de esta multitud, realza su significación, probando que el amor de Dios es más amplio que la medida de la mente humana, y el corazón del Eterno es maravillosamente misericordioso. Cualquiera que sea nuestro caso, la única manera de encontrar bienestar y alivio es dejarlo a los pies de Cristo, someterlo a Él y referirlo a su disposición. Los que quieren salud espiritual de Cristo deben ser gobernados como a Él le agrada. Veamos el trabajo que ha hecho el pecado, a cuánta variedad de enfermedades están sometidos los cuerpos humanos. Las curas espirituales que obra Cristo son maravillosas cuando hace que las almas ciegas vean por fe, el mudo hable por la oración, el rengo y el manco anden en santa obediencia. Esto es para maravillarnos. Cristo siempre da hasta desbordamiento a quienes alimenta. Con Cristo hay pan suficiente y para guardar provisiones de gracia para más de los que buscan y para quienes buscan más. Finalmente, la conclusión que podemos ver o hacer en esta meditación, en esta ocasión, es que la capacidad de hacer milagros por la compasión en el corazón de Cristo no concede permiso para desperdiciar los dones de Dios. Será bueno que recordemos que debemos evitar ser como los religiosos que viven según las tradiciones humanas. No debemos justificar el pecado y desobediencia a la palabra de Dios. Debemos adorar con el corazón y no solamente con los labios. Preocuparnos más por el hombre interior. La verdadera santidad brota de adentro. Librarnos de las tradiciones del mundo. No limitar a Cristo a alguna nación o pueblo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor
será salvo, en Romanos 10:13. El ministerio de Galilea había terminado con la alimentación de los 5,000, en que los invitados eran sobre todo de Capernaum y ciudades cercanas. Y ahora termina su ministerio en Decápolis. Finalmente su ministerio en Judea termina con la última cena. En lo que respecta a la alimentación a los gentiles, no solo dio gracias por el pan, sino que dio la bendición también por los peces. También hemos de recordar que la provisión anterior era para judíos, y los discípulos, desde su punto de vista, podían dudar, o por lo menos no dar por sentado, que supliría ahora en esta ocasión la necesidad en territorio gentil, en aquellos que no eran naturales del pueblo de Dios. Pero este milagro también da el primer chispazo a la mente de sus discípulos, que un día tanto gentil y judío se sentarían a la mesa de Dios. Gloria a Dios por ello, porque ahí en esa cena, en esa mesa también hemos sido incluidos nosotros gracias al sacrificio de Cristo. Y es solo con la maduración de una fe así que tenía que desarrollarse gradualmente durante el ministerio de Cristo en la tierra, que nos permite captar la ayuda divina encarnada y presente de modo real en Cristo. Y aún así, ¿con qué frecuencia olvidamos la provisión divina que nos ha dado la última ocasión? Y a veces repetimos la misma falta de seguridad, las mismas preguntas que ya habíamos respondido, y al final respondemos como Ezequiel: Señor, tú lo sabes. Por desgracia, lo más común y frecuente es que contestemos con falta de fe, de creencia y con duda engendrada por una comprensión deficiente o el olvido de lo que esa experiencia pasada y el conocimiento de él tendrían ya que estar inscritos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Se nos olvida que la compasión que habita en el corazón de nuestro buen Salvador es inagotable. Se nos olvida rápidamente que la compasión de Cristo, que ha usado en cada ocasión en nuestra vida y en nuestro caminar a su lado, es tierna, es cálida y es amorosa. Se nos olvida su compasión cada día, se nos olvida su compasión a cada momento. Advirtamos por último cuántas molestias se toma la gente para aliviar sus enfermedades físicas y deja en segunda instancia las enfermedades espirituales. Muchos hacen viajes muy largos para tratar sus dolencias físicas, pero a veces no están dispuestos a dar ni siquiera un pequeño paso para llegar a sanidad espiritual. Se cree que la salud es la mayor de las bendiciones terrenales y que el dolor es la prueba más difícil de soportar. Pero olvidamos que nuestras almas están mucho más enfermas que nuestros cuerpos, y que es una lección que debemos aprender de esta porción. Nuestras almas están afectadas por una enfermedad mucho más arraigada, mucho más grave y mucho más difícil de curar que ningún otro mal que la carne pueda contraer. Estamos corrompidos por el pecado. Nuestras almas, nuestros cuerpos tienen que ser sanados, y sanados eficazmente, o perecerán eternamente. ¿Estamos realmente conscientes de esto? ¿Realmente lo sentimos? ¿Somos conscientes de esta enfermedad espiritual? Solamente hay una respuesta para esta pregunta. Solamente hay un lugar a donde podemos acudir para ser sanados, y esto es a los pies
de Cristo. La mayor parte de la humanidad no lo siente en absoluto. Sus ojos están cegados, completamente inconscientes del peligro de su salud física. Abarrotan salas, pero para su sanidad espiritual, a veces el estrado junto a Cristo está muy solo. Dichoso es sin lugar a duda aquel hombre o aquella mujer que ha descubierto la enfermedad que afecta a su alma. Esa persona no descansará hasta que haya encontrado a Cristo. Los problemas no le parecerán importantes. Estimará todas las cosas como pérdida para ganar a Cristo y ser sanado. Por ello, nuestra oración diaria debe ser: Señor, aumenta nuestra fe y perdona nuestra incredulidad. Enséñanos a vivir de tu plenitud y tu abundancia para todas las cosas que pertenecen a esta vida y a la venidera. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias por este tiempo que nos permites pasar juntos, Señor, escudriñando tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre en ella encontramos alimento, Señor. Encontramos ese alimento delicado que va a nuestra mente y a nuestro corazón y que siempre nos sacia. Señor, te pedimos por aquellos que hoy están extraviados en su mente, en su corazón, en su cuerpo y en su alma, Señor, para que tú te compadezcas de ellos, Señor, y por tu compasión hacia ellos, Señor, muestres también ese alimento perfecto, ese alimento que sacia, que es tu Hijo. Santo Padre, te damos gracias por todas las bendiciones, Señor, que has dado a tu iglesia aún en este tiempo de necesidad. Señor, gracias por enseñarnos ahora también a compartir de tu evangelio por medio de otros canales, por medio de otras herramientas, Señor, que están disponibles hoy. Gracias, Señor, porque tu iglesia, Señor, sigue abierta. Los templos tal vez están cerrados, las congregaciones tal vez no pueden reunirse todas, pero tú, Señor, nos reúnes en un solo corazón y en una sola mente, Señor, cuando te adoramos, cuando te bendecimos y te damos gracias. Señor, te pedimos por aquellas personas que están pasando por necesidad, para que tú les suplas y también conozcan que tu compasión es perfecta y que tú eres, Señor, el que puede sanar no solamente sus cuerpos, sino también sus almas. Gracias, Señor, por todas estas cosas. Todo te lo dejamos en tus manos y te lo rogamos y te lo pedimos por los méritos suficientes de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido estar meditando en su palabra. Estamos teniendo diario devocionales a las 7 de la mañana. Ustedes pueden entrar directamente al canal de Facebook Live o de YouTube y pueden ustedes estar compartiendo este tiempo devocional diario a las 7 de la mañana, y los domingos las transmisiones de las predicaciones también por Facebook Live y por Instagram. El Señor les bendiga. Hasta pronto. Muy buenos días.